Buenas noches o buenas tardes a todos, en el caso de que estén viendo esto a la tarde. Mi nombre es Raúl Echeverri, yo estoy a cargo de esta materia con las colaboradoras la doctora Bianchi, la doctora Giselle Masursky y la doctora Karina Masursky. Les doy la bienvenida oficial al curso de Derecho Cartular para el año lectivo 2016. Y les cuento algunas cositas del tipo administrativo primero. Ya estamos atendiendo el foro de consultas, así que si tienen alguna duda sobre algún tema puntual nos consultan por esa vía. Sí les pedimos que las consultas de tipo administrativo las dirijan al foro administrativo, así no nos concentramos en el foro de preguntas, en los temarios, en las dudas que puedan tener sobre el contenido de la materia. También en estos días vamos a publicar la consigna del trabajo práctico. El trabajo práctico puede ser un caso práctico o un pequeño trabajo de investigación. Este trabajo lo van a tener que hacer para ustedes poder regularizar la materia. Después rinden el examen, que es el final. Acá en esta materia no hay examen parcial. Bien, tienen en la página también el programa actualizado y una guía de módulos, una guía de estudio, que son módulos que les van a ir sirviendo como para ustedes avanzar en el conocimiento y en la adquisición del contenido de esta materia. Los módulos no son un manual de estudios, sino que son una guía. Respecto de la bibliografía que muchos preguntan, en estos momentos estamos pasando por una etapa de transición porque hay muy pocos libros publicados de títulos de crédito que tengan la modificación de la unificación del Código Civil y Comercial. Como ustedes saben, en agosto del año pasado esto se publicó y se puso en vigencia el Código Nuevo, y muchos autores esperaron hasta último momento y no publicaron los libros el año pasado, esperando algún cambio o alguna alternativa de cambio. Lo cierto es que no hubo ningún cambio y el código entró en vigencia y entró así como está. En el curso de este año, nosotros ya sabemos que hay un montón de libros que se van a publicar y van a contener no solo la legislación vigente, sino también todas las modificaciones que ha hecho el nuevo código. Ya arrancando con el contenido de esta clase, mi idea es darles la parte introductoria, ver si podemos ver letra de cambio y la figura del endoso. Hoy vamos a ver la primera parte, la parte general. Es un desafío para todos nosotros, estudiar con los manuales nuevos y revisar las modificaciones que se hicieron en el Código Civil y Comercial nuevo. Esas modificaciones, entre comillas, están a partir del artículo 1815 en adelante. Sepan ustedes que el Código Civil y Comercial legisla un montón de institutos. En el derecho comercial se ha cambiado mucho, ahora vamos a charlar un poquitito de eso, pero el Código Civil y Comercial establece una regulación específica para los títulos valores en general y deja salvado lo que ya está legislado por una ley específica. Ustedes saben que hay un montón de títulos valores que ya tienen una ley específica y no son derogadas, por lo tanto, por este Código Civil y Comercial. Entonces, ahí está el desafío nuestro, de ustedes como alumnos y nosotros como profesores, de estudiar cuáles son esas modificaciones, qué se deroga y qué no. Por eso mismo, si ustedes agarran un texto de títulos de crédito, van a ver que hay un montón de instituciones que perduran con el nuevo Código Civil y otras que sufren modificaciones. Lo que son definiciones, eso persiste en el tiempo. Lo que son las principales instituciones, acciones, defensas, excepciones, esos perduran en el tiempo. Capaz que hay algunos cambios en las prescripciones de los títulos, pero bueno, ustedes ya van a leer el código en su parte pertinente. Hablando sobre la gran reforma que hizo el código, lo primero que tenemos que tratar es qué pasó con el derecho comercial. El derecho comercial antes de la vigencia del código estaba concentrado en definir
cuáles eran los actos de comercio y cuáles no eran los actos de comercio. El artículo 8 del Código de Comercio, cuando hablo de Código de Comercio es el anterior, que ya no está vigente. El artículo 8 entonces del Código de Comercio establecía cuáles eran los actos que podían realizar los comerciantes y hacía una enunciación no taxativa, sino enunciativa de lo que eran los actos de comercio que estaban en el código y a veces en alguna ley complementaria. Como no era taxativa, el mismo código establecía en el inciso 11 del artículo 8 que iban a ser actos de comercio todas aquellas leyes o aquellos actos que leyes específicas establezcan que son comerciales. Con lo cual, se sancionaba una nueva ley, se entendía que era de la esfera del derecho comercial y quedaba incluida dentro del derecho comercial. Algo parecido ocurrió con la figura del comerciante. La figura del comerciante desapareció del nuevo código. Nosotros analizábamos el artículo 1 del Código de Comercio y establecíamos que un comerciante era cualquier persona física o persona jurídica, que realizaba actos de comercio por cuenta propia, con capacidad y de forma habitual. Entonces podíamos decir que si una persona con capacidad habitualmente y en nombre propio realizaba alguno de los actos establecidos en el artículo 8 del Código de Comercio, era un comerciante y no había duda sobre esto. Ahí, cuando teníamos un caso particular o quisiéramos discutir un tema particular, nosotros íbamos a definir que esa persona es comerciante y por lo tanto iba a estar sometida a la ley comercial. Íbamos al instituto en particular y ahí podíamos establecer cuáles eran los derechos y las obligaciones de ese acto jurídico y en relación a sus terceros. El ejemplo típico, un contrato de fianza. Contrato de fianza, si nosotros establecíamos que el contrato de fianza era comercial porque estaba afianzando una obligación comercial, o por ejemplo, porque lo hacía un comerciante y veíamos que se cumplan todos los requisitos para ser comerciante, sabíamos que ese contrato de fianza iba a estar regulado por el Código de Comercio y además íbamos a tener que reclamar en el fuero comercial en donde hay división de fueros por materia, ¿sí? En la mayoría de las provincias de nuestro país no hay diferenciación entre civil y comercial, se atienden en los juzgados que son civiles y comerciales, pero por ejemplo en Capital Federal todavía hay una distinción entre lo civil y lo comercial. Más allá de que tengamos que elegir un fuero o el otro, lo que importaba en definir si era comercial o no, era esto de qué ley, qué derechos y qué obligaciones nos comprendían dentro de cada cuestión o cada tema particular. Respecto de los títulos de crédito, nosotros teníamos enunciado en el artículo 8 todas las operaciones de banco y todas las operaciones con letras de cambio, papeles al portador, etcétera, etcétera. Todos estos eran comprendidos dentro del derecho comercial. Ahora bien, tanto la figura del comerciante como la de los actos de comercio desaparecen del nuevo Código Civil y Comercial, desaparecen del Código de Comercio por la reforma que hizo el Civil y Comercial, ¿no? Entonces ya no tenemos que estar estudiando y debatiendo si es derecho civil, si es derecho comercial, ni para saber qué obligaciones y qué derechos nos corresponden, ni para elegir un fuero llegado el caso de que tengamos que hacer un reclamo judicial. Directamente entonces vamos a ir a la legislación específica. La legislación genérica es el Código Civil y Comercial y la legislación específica son las leyes y los decretos leyes que regulan nuestra materia. Por empezar, títulos de crédito está regulado por decretos ley, ahora los vamos a ver en un ratito, y hay varias leyes que, por ejemplo, la ley del cheque y algunas otras que vamos a tener que estudiar. Eso en forma específica. Y también están la ley de entidades financieras que regula toda la parte financiera, bancaria de los títulos y su comercialización, compra, venta y distribución en las bolsas de valores, ¿sí? O en el mercado financiero en general. Bien, entonces, nuestro Código Civil y Comercial nuevo va a hacer una serie de definiciones de lo que son los títulos valores, y se refiere a títulos valores en general, pero no cambia
la esencia de los textos, ni de la doctrina, ni de lo que nosotros doctrinariamente llamábamos a los títulos de crédito. En principio vamos a tener un gran género, ¿sí?, que se llama títulos de crédito. Dentro de este género, que están todos los títulos de crédito, cualquier título de crédito o título valor, como lo llama el Código Nuevo. El Código Nuevo, el civil y comercial, lo llama títulos valores, ¿sí? Todos son títulos valores. O sea, todos los instrumentos que vamos a analizar en este curso son títulos valores. Y dentro de la categoría genérica hay una especie, la especie de los títulos circulatorios, que el nuevo Código Civil y Comercial los llama títulos circulatorios. En realidad los llama valores cartulares y son nuestros títulos circulatorios. Los títulos circulatorios tienen características distintas a los títulos valores en general y básicamente son el cheque, el pagaré, la letra de cambio y la factura conformada. Los vamos a ir viendo durante el desarrollo de este curso, así que bueno, si tienen alguna duda, obviamente que nos van preguntando. Bien, para empezar a ver la parte genérica, ¿sí?, de los títulos de crédito, tenemos que citar a un autor que, a pesar de la modificación del código, ¿sí?, a pesar de la sanción del código, su definición no cambia en el tiempo. Vivante fue un jurista muy importante en el derecho comercial, ahora llamado civil y comercial, y estableció algunos parámetros para definir a los títulos de crédito. Antes de ver un poquitito la definición, ustedes van a tener que van a tener que pensar cómo está cambiando nuestro derecho comercial, porque hoy en día estaría mal decir es derecho mercantil o es derecho comercial. ¿Por qué? Porque es civil y comercial. Entonces, nosotros vamos a tener que analizar cada acto jurídico. Tenemos actos jurídicos en nuestro ordenamiento positivo, tenemos actos jurídicos. Esos actos jurídicos se realizan entre personas, ya sean físicas o de personas de existencia ideal, con capacidad. Todo el tema de familia, filiación, sucesión, etc., y hay una duda sobre qué va a pasar sobre los derechos reales de las propiedades. En principio, la mayoría de los autores cree, pero les repito, todavía no se ha escrito mucho de este tema, por lo cual está en un stand-by o en estudio, para ver qué dicen los autores más reconocidos, estaría dentro del derecho civil. Y todas las demás, después, todas las demás ramas, derecho administrativo, penal, laboral, quedarían cada uno en su rama, y el resto de los actos, tendríamos que analizar este resto de los actos jurídicos, a ver qué influencia tienen en la vida cotidiana nuestra y a dónde los podemos encasillar. Yo creo que todos los actos hechos a título oneroso y en donde se pueda percibir una intención de lucro, aunque no haya lucro, y ahora explico esto, van a estar comprendidos dentro del nuevo derecho civil y comercial moderno, que es el origen de esta materia. En realidad, el comercio es aquella actividad que tiende a obtener un lucro en todas sus formas, ya sea en la adquisición, en la modificación y en la venta o la enajenación de un producto, ya sea mueble, el origen de nuestro derecho comercial, y ahora con la modificación inmueble. Entonces, una operación de compra-venta, si era un inmueble, antes con el Código Viejo, pertenecía al derecho civil. Ahora pertenece al civil y comercial, con lo cual está incluida esa operación a título oneroso y quizás con algún fin de lucro, está incluida dentro de nuestro nuevo derecho civil y comercial. Creo que es correcto hablar de un derecho civil y comercial cuando hay una operación de este tipo, ¿sí? Pero bueno, ya veremos qué dicen los autores con respecto a todo esto. Entonces les contaba que Vivante hizo y creó una definición para los títulos de crédito que aún hoy se sigue aplicando, incluso después de la modificación del Código Civil y Comercial, y establece qué son esos títulos de crédito. Vivante dice que el título de crédito es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo contenido en el mismo. ¿Qué significa todo esto? Ahí yo les hice unos cuadritos en donde
analizamos la naturaleza jurídica de los títulos. Nosotros teníamos en el Código Civil anterior y en este también dos tipos de bienes. En realidad hay tres tipos de bienes. Están los bienes muebles registrables y los bienes inmuebles. En este caso los títulos, como son cosas, ¿sí? Y si quieren nos remontamos a la definición de cosa, todo ente susceptible de ser apreciado en dinero, ¿sí? ¿Se acuerdan la vieja definición del Código Civil original? ¿Sí? Son las cosas, son los bienes que tienen o son susceptibles de apreciación pecuniaria. Bueno, nosotros definimos cosas muebles y los encasillamos a los títulos de crédito dentro de las cosas muebles, porque los títulos son muebles. Y ahí entramos en una discusión a ver si son registrables o no, porque hay algunos títulos que sí son registrables. Pero en principio son cosas muebles, y ahí no cabría ninguna duda de que son cosas muebles. Y tienen dos elementos, como dice el cuadrito, uno material y uno inmaterial. El material es el título, el documento, el papel. Esto que nosotros venimos llamando derecho cartular, la cartulina. Viene de la palabra cartulina, en donde se hacían los primeros títulos de crédito en los inicios del derecho comercial. Y el elemento inmaterial es el derecho, lo que nos da derecho a ejercer, ¿sí?, ese documento. O sea, si un cheque dice que está emitido por 100 pesos, el derecho que yo voy a tener es a 100 pesos. O sea que el elemento inmaterial es el que está contenido en el instrumento, en el documento, ¿sí? Dentro de los caracteres de los títulos de crédito y siguiendo la definición de Vivante, tenemos la palabra necesariedad, documento necesario. Documento ya vimos que es una cosa mueble. ¿Qué pasa con esto de la necesariedad? La necesariedad es un requisito indispensable para poder ejercer ese derecho que yo tengo con el documento. Si yo no, vale decir con un ejemplo, que si yo no tengo el cheque, no lo puedo exhibir, no lo puedo presentar al cobro, ya sea por ventanilla o depositar, o si lo quiero endosar y transmitir. Si no cuento con el documento físicamente en la mano, no puedo ejercitar mi derecho. Hay varios casos de jurisprudencia en donde el documento se destruye y el derecho cartular se termina. No es lo mismo que haya un derecho de fondo, como puede ser, por ejemplo, una factura, ¿sí?, que sea pagada con un cheque. Y ahí, si nosotros tenemos una factura de compra-venta que es pagada con un cheque, el cheque se destruye, ahí va la necesariedad del documento, se destruye por cualquier razón que sea, o se pierde, o lo rompe una persona, etc. Si se pierde el documento, yo pierdo el derecho cartular, ¿sí? ¿Qué me queda? El derecho de fondo, cobrar la factura, ¿sí? Entonces, si el cheque no me lo pagan, yo tengo que iniciar una acción ejecutiva y si el cheque se destruye, pierdo la acción ejecutiva, pero tengo la acción ordinaria para el cobro de la factura. Entonces, es muy importante y es esencial contar con el título en forma de poder exhibirlo, ¿sí?, y poder poseer el título. Hay un viejo principio del derecho civil y también comercial, que es la posesión vale título. Ustedes han escuchado seguramente posesión vale título. Bueno, en la mayoría de los títulos de crédito, la posesión vale título salvo prueba en contrario. Si yo recibo un cheque, se supone, y salvo prueba en contrario, como lo dije hace un ratito, voy a ser la persona legitimada a cobrar ese documento, ¿sí? Ahora bien, yo me lo puedo encontrar en la calle el documento y estar emitido ese cheque a nombre de otra persona. Y si hay una denuncia de pérdida, de robo o de extravío, bueno, ahí no voy a estar legitimado, por supuesto, ¿sí? Pero si se permitieran, por ejemplo, todavía no se permiten, pero si se permitieran los títulos al portador, yo podría emitir un cheque al portador y eso es si aplica el principio de posesión vale título. Bien, otro de los requisitos que ahí veíamos en la definición de Vivante es la literalidad. ¿Qué se refiere esto a la literalidad? Yo voy a poder ejercer el derecho literal que esté contenido en el mismo. Volvemos al ejemplo del cheque. Si el cheque dice páguese a Raúl Echeverry por 100 pesos, yo voy a poder ejercer ese derecho y no voy a poder exigir 110 o 90. Voy a poder solamente exigir
ese contenido, ese derecho contenido literal que figura en el documento. Obviamente que hay excepciones porque ya vamos a ver cuando veamos los cheques que puede haber un derecho literal que sea contradictorio. El ejemplo típico es cuando yo tengo un cheque en donde en letras dice una cosa y en números dice otra. Bueno, en ese caso la jurisprudencia ha entendido que se va a estar a lo que dicen las letras, ¿sí? Porque los números es más fácil alterarlos. De todos modos, el requisito de la literalidad se cumple porque yo voy a poder ejercer ese derecho literal que está contenido en el documento. Bien, respecto de la formalidad, todos los documentos tienen sus formalidades. Hay algunos que son más formales y otros menos formales, pero eso lo vamos a ir viendo en cada título en particular, ¿sí? Ustedes saben, calculo yo, que han tenido alguna operación o han visto alguna vez un cheque y entonces van a saber que justamente el instrumento del cheque tiene una formalidad mucho mayor a los demás títulos. No confundan, les pido que no confundan la formalidad con los requisitos esenciales de un título, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Los requisitos esenciales son los requisitos que tiene que tener un documento para ser válido como tal. Los va a dar expresamente la ley y en cada caso los vamos a ver en este curso. Bien, respecto de otro de los caracteres que tienen los títulos es la transmisibilidad. Los títulos se pueden transmitir de distintas maneras. Hoy vamos a ver cómo se pueden transmitir la mayoría de los títulos, ¿sí? Y en principio todos son transmitibles salvo que se pacte que alguno no lo es. Otro de los elementos otro de los caracteres de los títulos de crédito y que es otro de los elementos de la definición de vivante es la autonomía. ¿Qué pasa con esto de la autonomía? Cada persona que recibe el título lo va a recibir como en forma originaria. ¿Por qué? Porque él, al ser el poseedor legitimado, va a poder ejercer todos los derechos y va a poder hacer uso de todas las excepciones que tenga contra los otros anteriores legitimados o poseedores. Entonces, yo cuando recibo un título, lo recibo en forma autónoma y puedo ejercer todos mis derechos contra todos los demás, ¿sí? Anteriores que los tuvieron. La legitimación es otro de los caracteres que estaban en la definición de vivante. Esto está relacionado con todos los requisitos que deben concurrir para que yo sea el legitimado poseedor. Algo hablamos acá de la posesión vale título, ¿sí? Y en cada título ustedes van a tener que analizar si realmente son los legitimados para ejercer esos derechos contenidos en el documento, ¿sí? Entonces, en principio, el poseedor es el legitimado a tener ese título y ejercer sus derechos. Habrá que ver si hay alguna excepción o si dependiendo qué título sea, vamos a poder analizar si soy legitimado o no, ¿sí? Muchas veces se dan los casos de extravío o de robo de este tipo de documentos, porque siempre estos documentos contienen derechos económicos. En la mayoría de los títulos de crédito hay derechos económicos. Entonces, todos estos derechos que una persona puede pretender adquirir para su patrimonio. Si yo me encuentro un cheque, podría pretender cobrarlo y adquirir ese dinero para mi patrimonio, incorporar ese dinero a mi patrimonio. No va a suceder lo mismo, por ejemplo, si yo encuentro dinero en efectivo, porque ahí la posesión vale título. Si encuentro un cheque al portador, posesión vale título. Después tendré que enfrentar las consecuencias si ese cheque es perdido, robado, etcétera, etcétera, ¿no? Si es que quiero incorporar de esa manera. Pero en principio, si está legitimado el portador de ese título, es el que puede ejercer el derecho. Simplemente podemos dar el ejemplo de los cheques, que está emitido a nombre de alguien, entonces ese alguien es el legítimo portador. Si ese legítimo portador lo endosa a nombre de una tercera persona, este será el legítimo portador y así en la sucesiva cadena de transmisión del cheque. El cheque no se puede transmitir mucho, tiene dos posibilidades de endosarse, pero de todos modos, si tomamos otro ejemplo, como por ejemplo el título de pagaré, ese se puede emitir y transmitir ilimitadamente, las veces que ustedes quieran. Con lo cual, ahí volvemos un poquitito para atrás. Esa sucesiva transmisión del título
ocasiona en que cada uno que lo va recibiendo puede ejercer derechos autónomos sobre los anteriores, ¿sí? Y cada uno que lo va recibiendo, si está bien endosado o es al portador, va a ser el legitimado a ejercer ese derecho. Yo lo recibo y tengo dos posibilidades: ejercer mi derecho y presentarlo al cobro, o directamente transmitirlo, ¿sí? También se puede negociar, pero no quiero entrar en muchas alternativas más complicadas, por lo menos por ahora. Entonces dijimos que los títulos tienen, ahí yo les hice un cuadrito con necesariedad, literalidad. Si no es literalidad, es remisión a otro título, lo vamos a ver más adelante. Autonomía, legitimación, formalidad, transmisibilidad. El último de los requisitos que dice abstracción, incausados y con causa. ¿Qué sucede ahí? La definición de Vivante no les va a decir si el título es abstracto o no, porque está definiendo a todos los títulos de crédito. Y como vimos al inicio, todos los títulos de crédito no son abstractos. Al contrario, hay unos poquitos que tienen la característica de la abstracción. Esta característica solamente los tienen los títulos circulatorios: cheque, pagaré, letra de cambio y factura conformada. ¿Qué quiere decir esto de la abstracción? Si los títulos tienen incluidos todos los requisitos esenciales que dice la ley para ser válidos y para ser considerados ese documento, por ejemplo el cheque, que diga la palabra cheque, la suma, páguese una determinada suma de dinero, la firma del librador, etcétera, etcétera, están los requisitos en la ley, me remito a ellos. Si el cheque tiene todos los requisitos esenciales para valer como cheque, es un título hábil y por lo tanto va a tener la característica de la abstracción. ¿Qué significa esto? Que si yo lo presento al cobro, me lo van a tener que pagar siempre y cuando no haya alguna causalidad de rechazo, pero en principio me lo van a tener que pagar. Si yo lo recibí por un endoso, lo recibí por regalo o lo recibí porque me lo encontré, no importa la causa de cómo lo recibí en el momento de presentarlo al cobro, porque justamente tiene la característica de abstracción. No se discute la causa de ese título. Vamos a poner un ejemplo para que quizás lo entiendan mejor. El ejemplo de la factura. Yo vendí mercadería, me dieron una factura, ¿sí? Emití una factura, perdón, y me pagaron con un cheque. Ese cheque yo lo endosé porque le debía dinero a otra persona. Entonces, transmití ese cheque, esa persona va al banco y como el cheque tiene todas las características y los requisitos esenciales, no ha sido denunciado como robado, no tiene firma falsa, no ha habido ningún problema en los requisitos esenciales de fondo y de forma de ese título, el banco se lo tiene que pagar y no le va a preguntar a ese señor si cómo lo adquirió, por qué se lo endosé yo, etc. Aún más, si ese cheque el tercero lo presenta al cobro y se lo rechazan, el banco va a hacer un rechazo bancario, por ejemplo, por sin fondos, ese individuo, que es el legitimado poseedor del título, puede iniciar una acción judicial de cobro ejecutivo por ese cheque. Y el juez no le va a preguntar la causa tampoco, va a ordenar el pago. Si están cumplidos todos los requisitos esenciales del título, todas las formalidades, y no se ha violentado ningún requisito de fondo, ¿sí? De derecho de fondo. Ahí cuando decimos derecho de fondo estamos mencionando a los derechos que ustedes ya conocen de los principios generales del derecho, ¿sí? Alguna vinculación o algún vicio que pueda haber sobre el contenido, la voluntad o la libertad de firmar este tipo de títulos, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna cuestión de fondo o de forma, y ahí informa requisitos esenciales, el juez va a ordenar el pago y no va a discutir la causa. Ahora, si hay una causa para discutir, bueno, la discutirán las partes en un juicio ordinario posterior. Pero el juicio ejecutivo no reconoce causa ni se discute la causa en un título de crédito circulatorio, o sea, de la especie de los títulos de crédito circulatorios, llamados circulatorios o cartulares. Entonces, la característica o el carácter de abstracción solamente lo tienen aquellos títulos que nosotros definimos como los títulos circulatorios: letra de cambio, cheque, pagaré, factura conformada. Bien, y a continuación ustedes tenían ahí en el cuadrito que habían algunos títulos con causa. Sí, hay un montón de títulos con causa. Por ejemplo, no es que significa que hayan sido emitidos sin causa, sino que la característica de abstracción indica que en un juicio no se puede discutir la causa, ¿ok?
La causa en el ejemplo del cheque es la compraventa. Se emitió un cheque por causa de la compraventa, pero no se puede discutir esa causa en juicio, por eso es abstracto. Los otros títulos, perdón, que son emitidos con causa pueden ser, como por ejemplo, y para una mayor comprensión de ustedes, un título accionario, un título que represente acciones de una sociedad anónima, ¿sí? Un certificado de warrants, una carta de porte. Hay otros títulos también. Bien. Hay muchas clasificaciones que ustedes van a poder encontrar en distintos manuales sobre los títulos de crédito. Yo hice una que creo que es la más genérica y la que puede llegar a ser de mayor utilidad para ustedes en la comprensión de esto de los títulos de crédito. Clasifiqué los títulos por el derecho que incorporan, como de contenido monetario, representativos o de participación. En cada caso ahí van a tener los contenidos monetarios, los circulatorios, los representativos que representan algo, una carta de porte, un conocimiento de embarco, y los de participación que indican que yo estoy participando como socio de una sociedad anónima, por ejemplo. Según la remisión a otros documentos, completos e incompletos. Los completos son los que tienen toda la información en el título, ¿sí? No hay que ver ningún otro registro para saber de qué se trata el título. Y los incompletos, por ejemplo, el título de una acción. Yo tengo que ver en los libros, ¿sí? A ver si esa sociedad existe, si tiene registros, qué registros tiene, si está bien el título accionario con lo que representan los libros. Hay que hacer el cotejo de lo que representan los libros y el título. Obviamente en ambos títulos se dan la literalidad, porque si yo tengo una letra de cambio, para cobrar 100 pesos voy a tener que cobrar 100 pesos, es lo que dice el documento, ni más ni menos, el derecho contenido en el mismo, y lo mismo ocurre con las acciones. Si tengo 100 acciones de una sociedad anónima, voy a tener 100 y no más ni menos. Bien, relevancia de la causa, esto lo vimos, así que lo hacemos rápido. Abstractos y causales, ahí tienen los ejemplos, y en ambos casos, aunque sean abstractos o causales, se da la autonomía, esto que hablábamos hace un ratito, que cada poseedor legitimado sucesivo va a adquirir el derecho como forma autónoma, ¿sí? Va a poder ejercer todas las defensas y todos los derechos y obligaciones que tienen los títulos. Según la ley de circulación, bueno, acá tenemos tres alternativas. Los títulos que circulan o que son emitidos al portador circulan solamente por la entrega, por la tradición. Yo entrego el título y convierto al que lo recibe en legitimado, ¿sí? Para ejercer sus derechos de ese título. Lo que pasa que hoy en día no se pueden emitir títulos al portador, es una prohibición, entre comillas, que se ha generado por efectos impositivos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ir a cobrar un cheque, no lo pueden cobrar al portador en ventanilla, el banco tiene que saber quién lo cobra, tienen que identificarse con un documento, escribir en el cheque su documento, su firma y todo. Lo mismo ocurre con todos los otros títulos, incluso con los títulos accionarios. Hoy en día no se pueden emitir títulos al portador, veremos en el futuro. Esto se originó hace como 3 o 4 gobiernos, lo ordenó como resolución cuando el doctor Cavallo era ministro de Economía, y creemos nosotros los juristas que fue por una cuestión impositiva, ¿sí? Pero bueno, esto ya no es entrar en política, simplemente cada uno puede sacar su propia conclusión. Bien, entonces, los títulos al portador se emiten al portador, es una manera de emitir los títulos, hoy en día no está activa, pero es una manera de emitirlos. Tienen que conocer cómo se emiten, porque el día de mañana puede volverse a permitir y se puede hacer un título al portador. Los que son emitidos a la orden, además de la tradición, necesitan un endoso, ¿sí? Por ejemplo, un cheque. Y además están los nominativos. Los nominativos circulan, además de por la tradición, por un endoso, y la tradición la entrega el título. Siempre acuérdense que estamos hablando de la necesariedad, la característica de la necesariedad del documento. Si yo no entrego el documento y alguien lo recibe, no puede ejercer el derecho. Entonces, estos títulos nominativos requieren, además de la entrega, un endoso y una anotación en un registro que lleva el ente emisor. Por ejemplo, si nosotros tenemos que transmitir un título accionario, ¿sí? Tengo que vender acciones, no solamente le tengo que dar el título, sino también tengo que hacer un contrato,
¿sí? Firmar o endosar las acciones y además entregárselo al que lo compra. Y con el consiguiente aviso del artículo 215 de la Ley de Sociedades, que es para que me inscriban en los libros, ¿sí? A esto se refiere el nominativo. Como un ejemplo. Otras clasificaciones que pueden encontrar es según la forma de emisión, se pueden emitir títulos individuales, en serie, también según la exigencia o no de formalidades, habíamos hablado algo de esto, formales o no formales, según el sujeto que los emite, públicos o privados, obviamente dependiendo del Estado o de las personas privadas. Los individuales o en serie, yo puedo emitir un pagaré, es un título individual. Si emito en serie puede ser una chequera, ¿sí? O acciones también, hay muchos. Bien, la forma de transmisión. Esto está muy vinculado a las formas de emisión, es lo mismo. Las formas de transmisión se repiten con las formas de emisión, así que esto lo vamos a obviar para poder avanzar un poquitito más, por el tiempo que nos queda. Bueno, ¿qué regulación tenemos? Además del Código Civil y Comercial, que regula en forma genérica todos los títulos, valores, tenemos el Decreto Ley 5965/63. Este decreto, ustedes estarán pensando, ¿del 63? Sí, del año 63 este decreto está vigente y sigue vigente, y regula el Instituto de la Letra de Cambio y el pagaré. Este regulaba otras instituciones, pero fueron derogadas y modificadas esas leyes, con lo cual van a ver las nuevas. La ley 24.452 es la que regula el cheque, con una modificación que ahora después vamos a ver. La 24.760 es la que regula la factura de crédito y modifica a la ley del cheque, ¿sí? Porque crea la ley el cheque de pago diferido. Y finalmente la 24.989, modificada por la ley 24.760. También regula algunos institutos que están en vigencia hoy en día. O sea que ustedes tienen que tomar la 24.989 y además la 24.760 porque es la que completa lo que es factura de crédito y cheques. Con esas dos leyes tienen toda la regulación del cheque, ¿sí? La 24.452 no la busquen porque es una ley anterior, ya está derogada, pero sí el decreto ley 5965 del 63. Finalmente, tenemos la ley 6601 del 63, también de la misma época del decreto ley que regula la letra de cambio, y la 24064. Estas dos leyes, una modifica la otra, establecen la institución de la factura conformada. La factura conformada está en desuso, pero está vigente, por lo tanto, la tenemos que ver como institución de un título de crédito, pero sepan ya de antemano que no se usa. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar, pero en este momento nadie la hace ni nadie la utiliza. Esta factura conformada nació por la necesidad de cuando se hacía una compraventa de una cosa mueble y se le daba plazo al comprador de pago en cuotas. Entonces nació esta ley y crearon esta ley, se sancionó y se puso en vigencia esta ley, pero hoy en día no se usa. Finalmente, ahí ustedes tienen la ley 26994, que es la que sanciona el Código Civil y Comercial, ¿sí? Que modifica todo el derecho civil y comercial en la mayoría de las partes o en las instituciones. Hay muchas modificaciones, no podríamos hablar en una clase de todas las modificaciones que hace la nueva ley del Código Civil y Comercial, pero sí vamos a ver durante este curso cuáles son todas las modificaciones que atañen a lo que es el derecho cartular, que es una partecita del derecho comercial tradicional y del nuevo derecho civil y comercial. Ahora, bien, uno de los títulos que a mí me gustaría que podamos llegar a ver en el día de hoy, la letra de cambio. Es el primero de los títulos circulatorios. Yo les puse ahí en la pantalla la definición del doctor Gómez Leo. Hay libros de Gómez Leo, ojo que hay algunos que no están actualizados, pero el concepto de la letra de cambio no cambia, valga la redundancia, no cambia, es el mismo. El concepto que dice Gómez Leo, o que establece Gómez Leo, es un título sobre la letra de cambio. Nos dice que es un título de crédito, a la orden, abstracto, formal y completo, que contiene una promesa incondicionada de hacer pagar o en su defecto de pagar
una suma determinada de dinero a su portador legítimo, vinculando solidariamente a todos sus firmantes. Verán que acá se repiten un montón de los principios que nosotros estuvimos viendo. Intervienen necesariamente en este... A ver, antes de ver quiénes son los sujetos que intervienen, yo les voy a contar brevemente cuál es el origen de este título. Antes del derecho comercial moderno, a veces se hacían operaciones internacionales y no había la facilidad que hoy en día existe de realizar pagos, giros, transferencias bancarias, sobre todo a lugares distantes. En nuestro país sucedía y también sucedía con pagos que se realizaban al exterior. Entonces, ¿qué me convenía hacer? Una letra de cambio. Yo le ordenaba a un banco del exterior que le pague al que me iba a enviar la mercadería. Y por eso se emitía la letra de cambio. Nosotros emitíamos una letra de cambio, le ordenábamos pagar a un banco extranjero al portador legitimario. Por eso, en la definición ustedes van a encontrar que dice de pagar o de hacer pagar o de pagar una suma determinada de dinero. Yo, al emitir una letra de cambio, me estoy comprometiendo a pagar. En realidad me estoy comprometiendo a hacerle pagar a ese portador legitimario, pero si no le paga voy a pagar yo. Por eso está la distinción en la definición de hacer pagar o de pagar una suma determinada de dinero. Bien, entonces, ¿quiénes son los sujetos que intervienen en esta operación cuando se emite una letra de cambio? Bueno, el primero que interviene es el librador de la letra de cambio, es quien confecciona la letra de cambio y quien se hace responsable principal de ese pago. Yo quiero pagar una mercadería que compré, emito una letra de cambio. Yo soy el librador, el firmante librador. Otra de las personas que interviene es el girado. Es la persona a quien yo le estoy diciendo que le pague a ese comprador de mi mercadería. Se llama sujeto, como sujeto en esta construcción jurídica se llama el girado, ¿sí? El girado puede aceptar o no esa obligación, pero interviene en esta relación. Y el último que interviene es el beneficiario de esta operación, también llamado tomador. Es a quien yo le tengo que pagar, ¿sí? O sea, el comprador de la mercadería. En principio, y en una letra de cambio básica, sin mucha complicación, pueden intervenir estos tres sujetos, ¿sí? Supónganse, en algún caso, puede no intervenir el banco girado porque le presentan la letra de cambio al vencimiento para cobrar, el girado, yo digo banco, pero es el girado, institución financiera o cambiaria, no acepta la letra de cambio y por lo tanto ni interviene el título, ni siquiera es obligado en esta relación cartular. Entonces, ¿puede no intervenir? Sí, puede no intervenir, pero va a figurar en la letra, ¿sí? Bueno, ¿y quiénes pueden intervenir? ¿Quiénes pueden ser otras personas que intervengan? Bueno, en la línea entre el librador, el girado y después del girado, antes y después, pueden haber endosantes, avalistas y endosatarios. Endosantes, las personas que lo endosan y lo transmiten, endosatarios quienes lo van recibiendo y avalistas quienes avalen en garantía esos títulos o ese título. Bien, habíamos visto brevemente cuáles eran los requisitos que yo les conté que habían requisitos esenciales. Bueno, los primeros que tienen ahí en la pantalla son los requisitos comunes a todo acto jurídico, ¿sí? Son los requisitos de fondo o de derecho de fondo. Cualquier eventualidad que violente la capacidad, la voluntad, el objeto y la causa. Acuérdense que acá no se discute causa. Este es uno de los títulos circulatorios que tiene la característica de ser abstracto. En la definición de Gómez Leo, título completo y abstracto. Acuérdense de eso. Bien, entonces, la ausencia de algún vicio, ¿sí?, que afecte a la capacidad, a la voluntad, al objeto o a la causa, no invalida la letra, solo faculta al afectado, o sea que el afectado con ese título puede oponer excepciones y el juez dirá si corresponden o no. Y en todo caso esas excepciones van a ser discutidas en un juicio ordinario, no en el juicio ejecutivo. Estos sí, los que vienen acá a continuación, son los requisitos formales, lo que tiene que tener sí o sí una letra de cambio. Como número uno, la denominación o las palabras letra de cambio o una cláusula que diga a la orden, páguese a la orden.
El segundo de los requisitos es una promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero. El tercero es el nombre del girado, es el nombre del que debería hacer el pago. El cuarto es el nombre del tomador o beneficiario. Se lo pone en la letra de cambio. Como yo les dije, no hay posibilidad de crear un título al portador, tienen que poner un beneficiario, después este lo podrá endosar, transmitir, etcétera, etcétera. Fecha de la creación de la letra y una de las cosas muy importantes es la firma del librador. Si yo no firmo el título, pueden estar todos los requisitos, pero no vale como letra de cambio, no es ejecutable. ¿Por qué? Porque le falta uno de los requisitos y uno de los más importantes es la firma. Bien, el lugar de creación. Estos corresponden a los requisitos, sí formales, pero naturales. ¿Por qué? Porque no son esenciales. Tendrían que estar, pero se pueden suplantar por alguna otra información. O sea, del 1 al 6 son requisitos esenciales y tienen que estar sí o sí en la letra de cambio. Si no, no es una letra de cambio. Es cualquier otra cosa menos una letra de cambio. Estos requisitos, 7, 8 y 9, son susceptibles de omisión. En cuando se omite el lugar de creación, se va a sostener, la doctrina, la jurisprudencia establece que el lugar de la creación es el que está al lado del nombre del librador, el domicilio del librador. ¿Sí? Si yo lo emito acá en Buenos Aires, se va a entender como que el lugar de creación de mi domicilio es el lugar de creación. El lugar de pago. En principio siempre hay un domicilio de pago, pero si no lo está, será el domicilio del girado. ¿Por qué? Porque es el domicilio que yo me tengo que presentar para cobrarlo, ¿sí? Esta orden de hacer pagar. Y el último es el plazo. Si nosotros no le ponemos un plazo determinado de pago, hay 4 plazos básicos determinados de pago que ustedes van a estudiar en los títulos de crédito, pero si nosotros no ponemos, el primero es una fecha fija, a tantos días de la fecha fija, una fecha vista o a tantos días de la fecha vista, ¿no? Ya los van a estudiar en particular, pero bueno, si nosotros no ponemos un plazo de pago, ¿sí? Cualquiera sea la variante, la omisión de este requisito trae como consecuencia que es pagable a la vista. Me presento y lo tengo que cobrar. Por eso son naturales. Acá tienen ustedes el ejemplo de una letra de cambio típica, ¿sí? Pueden haber distintos formularios de letra de cambio. Este es uno que yo les hice para que tengan. Y ahí les señalo todos los incisos que estuvimos viendo recién. En el costado izquierdo figura el girado, ¿sí? Ahí hay para el pago el día, la fecha de pago, y el girado figura ahí con su nombre y su firma, porque ahí en ese caso ya aceptó el título del girado. Hay un cuadrito que estaría bueno que lo vean un poquitito. La letra de cambio la emite, y es cómo circula todo esto, ¿sí? La letra de cambio la emite este librador, o en el ejemplo que pusimos, librador de la mercadería, se la entrega al vendedor de la mercadería. Este la puede presentar al cobro directamente abajo, ante el girado, o puede endosarla, y por lo tanto habrá en esa cadena endosantes y endosatarios, que pueden no existir. En el medio de la letra de cambio y el vendedor de la mercadería tienen señalado avalista. ¿Por qué? Porque puede existir un avalista en este punto, y más adelante también, ¿sí? Incluso después del que el girado acepta, puede tener un avalista. De todos modos, si se presenta el cobro ante el girado tiene dos posibilidades, aceptarla o no aceptarla. Si no acepta, por supuesto que no paga, y además no está obligado, como vimos hace un ratito, no está obligado en esta relación cartular. No acepta, no paga y no tiene vinculación en la relación cartular. Pero si acepta, como está en el ejemplo de la diapositiva anterior, va a firmar la aceptación, y cuando llega la fecha de pago, tiene que pagar, ¿sí? Entonces, el girado, cuando acepta, se convierte en lo que se llama la figura del aceptante. Entonces, tiene que pagar al tercero legitimado para el cobro. Si el girado acepta y no paga, el legitimado del cobro tiene derecho de iniciar una acción contra el girado y de regreso contra el librador, porque si no sería muy fácil. Yo le doy una orden de pago a un tercero, el tercero no paga y yo como librador me quedo desvinculado de la obligación. No. Como en la definición habíamos visto que todos los
firmantes, endosantes y endosatarios son, los endosatarios no, pero los endosantes sí, son solidariamente responsables, todos estos avalistas y endosantes que pueden existir dentro de la redacción cartular siguen siendo responsables solidariamente por el cumplimiento del título. Entonces, el titular, el legitimado, puede ejercer una acción contra cualquiera de estos. Obviamente que en principio va a ejercer contra el girado, pero si sabe que el girado no tiene fondos o que es insolvente, va a ir en contra del endosante, el avalista, incluso contra el librador, que firmó el título en forma originaria, ¿sí? Bien, obviamente entre el librador, yo que soy el comprador de la mercadería, y el banco o girado, o institución financiera, como lo quieran llamar, el que tiene que pagar el título, hay un vínculo contractual. O yo tengo cuenta corriente, caja de ahorro o algún depósito hecho, o hemos pactado por contrato, escrito o verbal, que cuando él pague yo le voy a tener que retribuir ese dinero, ¿sí? Y seguramente, en la mayoría de los casos, me va a cobrar una comisión, salvo que sea amigo y no me cobre. Las instituciones que se dedican a a cumplir este tipo de obligaciones cobran una comisión por atender este negocio, o sea, por pagarle a un tercero una suma determinada. Entonces, entre el librador y el girado, ¿sí?, va a haber un vínculo contractual. Ese vínculo contractual me va a dar los derechos y las obligaciones de cada parte, porque, por ejemplo, si yo tengo un contrato con con el girado, perdón, para no decir que es un banco, tengo un contrato con el girado y le digo pague la letra de cambio y el banco no lo paga porque no tiene ganas, no porque tiene algún impedimento o porque no lo paga por capricho, digamos, no tiene ninguna causal seria para no pagarlo, alguna falsificación, falta de requisitos, lo que sea, o porque no llegó la fecha, no tiene excusa y no lo paga. Entonces, voy a tener yo como librador un perjuicio. Entonces, a partir de ese vínculo contractual que me une con el girado, yo voy a ejercer mis derechos y voy a reclamar los daños que me puede haber ocasionado ese no pago por parte del girado, ¿sí? No pago o no aceptación, es lo mismo. Bien, en este sentido, el, el, cada, cada persona que recibe el título y lo presenta al cobro tiene que dejar constancia con la institución que se llama el protesto de que no se aceptó el título o no se pagó el título, ¿sí? Si yo lo presento al cobro ante el girado y no me lo acepta, tengo que hacer un protesto. Es dejar constancia de que esta persona, institución, no me aceptó la letra de cambio. Y lo mismo ocurre si yo lo presento al título, por ejemplo, si lo ejecuto ante un endosante o ante el librador mismo. Tengo que dejar constancia, mediante un protesto, ¿sí?, ya lo van a estudiar, que la persona no me pagó. En el último caso, el girado acepta, por ejemplo, y no me paga. Entonces, cuando no me paga, tengo que dejar constancia que el girado aceptó y no me pagó. Eso se llama la institución del protesto. A partir de ahí, yo puedo iniciar las acciones en contra de los responsables de ese título. Y en el cuadro que sigue, ustedes van a ver que la acción ejecutiva de la letra de cambio tenemos dos. La directa, que es contra el girado y su avalista, esto siempre y cuando hayan aceptado el título, ¿sí? Una vez que el girado acepta, se convierte en responsable solidario, como decía la definición de Gómez Leo. Y tiene la acción directa una prescripción de 3 años. Y la acción de regreso va en contra del librador y los avalistas o endosantes que haya en la cadena desde el librador, antes de la aceptación del girado. Esta prescripción es un poquito más corta, es de 1 año. Lo último que quiero que veamos es el endoso y sus caracteres. Y ya con esto terminamos. El endoso es, ustedes lo conocen como una firma, ¿sí? Si nosotros lo tuviéramos que definir, yo acá les puse una definición que tiene todos los elementos jurídicos de lo que es el endoso. Declaración cambiaria, unilateral, formalmente accesoria y que se perfecciona con la suscripción de puño y letra, que es la firma que les contaba, ¿sí?, puesta en un documento, ¿sí? Además del endoso, nosotros tenemos que hacer la tradición del título. ¿Qué objeto tiene el endoso? Bueno, el endoso tiene por objeto transmitir la propiedad del título. Además, compromete solidariamente al endosante como garante o del pago o de la aceptación,
junto con todos los demás firmantes que intervengan en el título. El endoso tiene unas características esenciales. Hay 3 características que son esenciales que tienen los endosos. La primera característica es que es irrevocable. Una vez que el endoso se realiza y se entrega el título, es irrevocable. Yo no puedo mandar una carta de documento revocando ese endoso. Ya quedé comprometido. Firmé y entregué el título, quedé comprometido. Otra de las características fundamentales es que es incondicional. Yo no puedo someter un endoso a una condición suspensoria o resolutoria. Una vez que hice el endoso, no puedo someterlo a ninguna condición. Y si lo someto a una condición en un título, porque le pongo una cláusula de ese estilo, se va a tener por no válida, ¿sí? El endoso no reconoce condiciones. Una vez que lo hice, además de ser irrevocable, no lo puedo someter a condición. Y el último de los caracteres, estoy hablando de los caracteres más importantes del endoso, ¿sí? El último de los caracteres más importantes del endoso es la integralidad, ¿sí? Yo cuando hago un endoso no lo puedo hacer por un 50%, por un 35% o por un porcentaje del título, ¿sí? O por una parte del título. El endoso, una vez que está hecho, se refiere al total de la obligación a cumplir. Si yo endoso un cheque, voy a cubrir como responsable, y si es que me hacen una acción en contra mía por rechazo, el total de ese importe, ¿sí? Bien, hay otras características que tienen los endosos. No me va a alcanzar el tiempo de charlarlas hoy. Sí les quiero comentar dónde tienen que constar los endosos, dónde lo tienen que hacer. Bueno, en principio en el título. En un cheque fácil admite 2 endosos nomás, como máximo, ¿sí? Pero un pagaré puede admitir cualquier cantidad de endosos, es ilimitada, y lo mismo una letra de cambio. Pueden endosarla un montón de veces, todas las veces que quieran. Entonces, si ustedes ya no tienen más lugar en el mismo título, se puede endosar en el reverso del título. Y si no tienen más, si no tienen más lugar en el reverso del título y quieren seguir con la cadena de endosos, lo pueden endosar en un documento anexo referenciado que es de ese pagaré o de ese título, y pueden seguir endosándolo. Bueno, vean ustedes los caracteres del endoso, los que son un poco más secundarios, y las funciones del endoso, ¿sí? Están ahí en un cuadrito, después los van a ver. La función del endoso esencial es la transmisión del derecho, ¿sí? Y además la adquisición de la obligación solidaria. Bueno, lamentablemente por una cuestión de tiempo no puedo seguir con las funciones del endoso, pero no son complicadas, no van a tener problemas en verlas, y si tienen algún inconveniente en alguna de estas instituciones o alguna duda, los vamos a estar ayudando en el foro. No sé si hay alguna consulta de alguna clase. Bueno, me dicen que no hay ninguna consulta, con lo cual reitero la bienvenida a todos los alumnos a este curso 2016, y quedamos todos los profesores a disposición de ustedes para atender sus dudas y consultas en el foro, y en las próximas clases nos estaremos viendo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias.